Pues yo creo que lo más básico a nivel de todos los usuarios es un poco el sentido común. Es decir, tú tienes que ser consciente de que estás teniendo esa identidad digital y de que te están moviendo a través de la red y que todo nuestro mundo está hiperconectado. Hoy en día nuestra televisión está conectada a internet, nuestro teléfono, nuestros ordenadores. Vivimos permanentemente conectados a la red y haciendo intercambios de datos. Dentro de esos datos está claro que van también nuestros datos personales, es algo inevitable. Entonces, cuando digo que uno de los puntos más básicos en el ámbito de la ciberseguridad es el sentido común, es el tener esa conciencia de que estás transmitiendo tus datos vía digital y asegurarte hacia dónde estás transmitiendo esos datos y verificar un poco la identidad de hacia dónde se están enviando. Un problema bastante común que se da de forma muy frecuente, por ejemplo, en los phishing, es que por el descuido de la gente y a veces el desconocimiento, mucha gente introduce de motu propio sus credenciales bancarias en una página de phishing. Y eso es porque hemos recibido un email suplantando la identidad de nuestro banco, cuya dirección de correo sabemos que no es la de nuestro banco si nos fijamos un poquito. Y luego la URL hacia donde nos redirige tampoco es exactamente la de nuestro banco. Creo que hace falta mucha más concienciación de examinar esas cosas. ¿Quién es este remitente? ¿Por qué me está pidiendo mis credenciales del banco? Voy a asegurarme, voy a mirar la URL, voy a mirar la dirección y voy a ver si esto es verídico. Si surgen dudas, siempre se puede llamar al banco. He recibido este email pidiendo mis credenciales. O puedes llamar a los teléfonos policiales pidiendo asesoramiento. Pero eso es, creo, el punto principal. Ese sentido común un poco. Y luego otra de los ámbitos más importantes a nivel de usuario es el control de las contraseñas. Un error bastante típico que cometen la mayoría de las personas es que usan una misma contraseña para todos sus servicios. Y eso es un grave error, porque una vez sabemos que se han producido filtrados de plataformas como LinkedIn, como Adobe, como Skype. Una vez que han conseguido esa filtración de tu contraseña, que tú la llevas años utilizando para todos tus servicios, no es que esté en riesgo una de tus cuentas en un perfil como el de Skype o el de LinkedIn, es que realmente están en riesgo todos tus activos digitales. Es necesario que las personas cuiden sus contraseñas como si fuesen las llaves de su casa o como si fuesen su número PIN del banco, que vayan periódicamente haciendo cambios y que se utilice una contraseña única para cada servicio. Esto a veces puede resultar difícil o puede resultar molesto a la hora de aplicarlo, porque si bien es cierto no es muy práctico, pero creo que hoy en día es muy necesario y es la llave que va a manejar tu seguridad en el ámbito digital. Pues una de las recomendaciones principales es tener cuidado con qué servicios manejas o contratas. Es decir, no es lo mismo contratar un servicio de Netflix legítimo y verídico que descargarte una app de Netflix gratis en un market que te pide encima que te descargues una APK porque no está disponible por Google Play. Eso es, otra vez, apelamos al sentido común. Es decir, primero es contratar identidades fiables si queremos obtener cualquier servicio de entretenimiento, bien sea para ver una televisión de pago, bien sea para obtener juegos online. Hay muchísimas plataformas que ahora están ofreciendo contenido gratuitos, que es mucho más seguro que irnos a Google y poner descarga, juego, tal, y ahora nos lo descargamos sin pensar qué puede haber dentro de ese juego, ¿no? Ese de hecho es uno de los vectores a veces principales de entrada de malware, porque la gente sabe que tú no vas a querer pagar por el contenido y vas a buscar el método alternativo de descarga, y ahí es donde se mueve la mayoría de los troyanos, la mayoría de malware que hay en la red. Eso por un lado. Y luego por otro lado, aparte de tener un poco de cabeza con qué entretenimiento, con qué servicio estás contratando, también intentar, sobre todo cuando tú vayas a utilizar un método de pago, intentar nunca o en la medida de lo posible usar tu tarjeta bancaria, la que va vinculada directamente a tu cuenta. Es decir,
Existen muchos métodos alternativos. Existe PayPal, existen tarjetas de prepago, puedes hacerte una tarjeta aparte para las compras por internet, pero siempre es recomendable que la tarjeta que tú uses para estos pagos no sea la que va vinculada con tu cuenta corriente común, ya que ante un incidente que pudiéramos ser víctimas de una estafa, entidades como PayPal nos van a cubrir, porque tienen un seguro para ello, si somos estafados, o en una tarjeta prepago por lo menos vamos a hacer como un cortafuegos para que no tengan acceso a nuestra cuenta común. Y utilizar este tipo de herramientas, incorporarlas a nuestro día a día para dotar de seguridad a esas actividades digitales que es inevitable hacer. Sí, existen software, que son software de gestión de contraseñas, que es como una pequeña base de datos donde tú tienes una contraseña maestra y mucho cuidado con perder esa contraseña, porque como hayas perdido esa contraseña implica que también vas a perder todas las demás. Y luego dentro tú tienes una clasificación con todos tus perfiles, redes sociales, lo que quieras y sus contraseñas asociadas. Un ejemplo que es open source y es gratuito y es bastante bueno, bastante eficaz, de hecho yo lo uso en mi día a día, es KeePass. ¿Cuál? Es una buena alternativa. KeePass. Ok. Bueno, eso es algo que se predijo, sabíamos que iba a suceder porque una de las características del cibercrimen es el gran lucro económico que se esconde detrás. Los ataques que hemos estado observando a las entidades sanitarias en estos últimos tiempos, aprovechando la crisis del coronavirus, han sido casi todos de tipo ransomware. El ransomware es un tipo de malware que lo que hace es cifrar todos tus archivos y que estos queden inaccesibles para ti, y entonces para obtener otra vez el acceso a tus archivos te piden una cantidad de dinero normalmente transferida a través de bitcoins para que ellos te devuelvan esa clave para poder descifrar tus archivos. Esta manera de criminalidad es bastante curiosa porque aparte de ese gran lucro que hay detrás de ella, suelen aprovecharse de las peores situaciones. Es decir, ellos saben que ahora mismo los datos sanitarios son totalmente necesarios y totalmente prioritarios. Entonces saben que tienen muchísimas más posibilidades de pagar ese rescate por los activos digitales que en otra situación donde no hubiera esta crisis. Actualmente, como se está moviendo, se están utilizando bastantes botnets, como ha sido el caso, por ejemplo, de Moter o de Hawkeye, que van recopilando un montón de máquinas, y cuando tienen un pool de máquinas bastante grande, uno de los servidores utiliza un envío de correos masivos. Se mandan correos masivos a listados de miles de correos electrónicos, y ese correo fraudulento a menudo contiene una suplantación de identidad donde ese correo te está diciendo que es el Ministerio de Sanidad diciéndote las nuevas medidas preventivas frente al COVID. Y a menudo te pide que descargues un archivo adjunto que tiene habilitadas las macros. Suele ser o bien un PDF, o bien un Word, o bien un archivo de Office. Cuando tú descargas y ejecutas ese documento, tú en tu pantalla no vas a ver pasar de repente una consola y un montón de letras verdes o una consola negra con letras blancas. Eso se va a ejecutar silenciosamente por detrás. Va a hacer una llamada a su punto de control, va a descargar el ransomware y a continuación va a cifrar todo tu ordenador. Y ese es el tipo que se está viendo de momento como el mecanismo de ataque a los targets sanitarios actualmente. Antiguamente, cuando ocurrían las guerras, ocurrían pues, con armas de fuego y mataban población. Hubo un incidente histórico que es bastante relevante en la era informática, que fue el incidente de Stuxnet. Fue un tipo de malware que afectaba a los sistemas SCADA y era capaz de llegar a parar industrias. Y ese malware se distribuyó simplemente dejando USBs con el malware de dentro repartidos por diferentes industrias, llegando incluso a repartirse en una central nuclear. Este malware tenía la capacidad de desactivar los servicios que controlaban
elementos industriales, como en una central nuclear o como en una presa hidroeléctrica o como en una fábrica química. Eso podría darse a cualquier nivel industrial. Entonces, a raíz de ahí, fue cuando se empezó a considerar que realmente estos ciberataques eran un arma, porque realmente si tú a una población le cortas la luz o le haces que se abran las compuertas de una presa o desestabilizas una central nuclear, tú puedes provocar un ataque a esa población a distancia con un cierto anonimato y encima lo puedes hacer en múltiples sitios a la vez. Esto se considera un arma bastante potente y luego en la evolución, eso empezó como una teoría, pero en la evolución hemos visto ya como varios grupos hacktivistas o de cibercrimen están utilizando este tipo de ingeniería informática para atacar ciertas infraestructuras. Es decir, hemos visto movimientos de Anonymous donde han conseguido filtraciones a nivel de ministerios y a nivel de instituciones y de gobierno con información muy confidencial. Por eso se considera un tipo de arma. Es capaz de causar un daño a una población o a una sociedad en su conjunto. Básicamente es la principal preocupación actual, yo creo, que es el ransomware, porque es cierto que puede dejar una empresa prácticamente inutilizada. Yo te infecto todos tus ordenadores, te pido una suma de dinero que tú no puedes asumir y encima te estoy robando tu información. Eso es el escenario más grave en el que se puede poner una empresa privada. Pero luego hay otros escenarios. Es común que uno de los más importantes en los bancos sea el phishing, porque al final está afectando a sus clientes y está robando credenciales de su banco. Y eso, por ejemplo, mancha muchísimo la imagen de una entidad bancaria. Si se están produciendo estafas suplantando su nombre. El problema de la suplantación de bancarias creo que también es muy importante y puede llegar a hacer mucho daño. Y luego también una parte importante son las empresas que manejan datos sensibles o los departamentos concretos que manejan esa información, como el departamento contable, que tiene toda tu información de nóminas, de números de la seguridad social, de carnet de identidad. Tiene un montón de información sensible y debe estar protegida, porque no es necesario que se haga un ataque de tipo ransomware para obtener esa información. También hay muchísimos malware que lo único que hacen es exfiltrar información hacia afuera. Y claro, las empresas privadas suelen tener tanto su pool de trabajadores como su pool de clientes y manejan la información de los mismos. Esa información debe estar salvaguardada y debe estar totalmente a salvo, ya que es un riesgo tanto para la empresa como para sus clientes y empleados que esa información pueda filtrarse. Y este tipo de ataques existen y se dan con más frecuencia de la que desearíamos a veces.